Vamos a hablar de la trombofilia, y la trombofilia es un fenómeno más, no tiene que ver con un problema inmunológico secundariamente, sí, pero es un fenómeno que los ginecólogos y obstetras siempre hemos tenido miedo. Una de las cosas más sencillas que les voy a enseñar hoy, o tratar de demostrar, es que nosotros podemos anticoagular pacientes sin ningún problema. Cuando nosotros comenzamos con los estudios de trombofilia hace aproximadamente unos 20 años, a veces los mismos médicos y los mismos congresos nos tildaron de ¿por qué ustedes? ¿Por qué tienen que hacer eso? Eso dijimos a los hematólogos. Y comenzamos a llamar a los hematólogos para que vieran los problemas de nuestros pacientes con, digamos, síndrome antifosfolípido, alguna deficiencia, algún factor de la coagulación, como el factor 5, por ejemplo, que es la enfermedad de Leiden. Y no sabían tampoco cómo tratar a las pacientes embarazadas. Y nos preguntaban, ¿podemos ponerle heparina? ¿Qué pasa? Esta paciente está con warfarina. ¿Tenemos que seguirle dando tratamiento con warfarina? ¿Qué puede pasar con los bebés? Y después aparecían los neonatos, los neonatólogos, perfecto, y nos comenzaron a recomendar, vean, tienen que hacer esto por esto y esta razón, y esto cruza la placenta, y warfarina, no, mejor no, y hay que tener cuidado con los niños. Entonces hicimos una conjunción y nosotros nos unimos, y eso es lo que hacemos, la recomendación de que todas las asociaciones de perinatología deberían estar con una unión con los pacientes con neonatología. Lo que es interesante cuando comenzamos a estudiar esto es que estábamos muy equivocados en muchas cosas. Entonces, el problema de las trombofilias es una serie de situaciones en las cuales no solamente puede haber una inactivación de un factor de la coagulación, sino que puede haber una ausencia total o una mutación. Y a veces nos reportaban los cuadros como una heterocigosidad y nosotros no hacíamos nada. Y pensábamos también que las pacientes que tomaban gestágenos orales tenían tendencia a tener una trombosis. Y también estábamos equivocados. Pues bien, seguimos en los estudios de las pacientes con trombofilia y comenzaron a hacerse metaanálisis. Por ejemplo, del 2010 al 6 al 10 se hizo un estudio prospectivo donde se encontró que 330 muertes en ese estudio eran producidas por tromboembolismo pulmonar. Recuérdense que nosotros para el tromboembolismo pulmonar hacíamos los electrocardiogramas para ver en aquellas pacientes que tenían una asfixia y un dolor, y los seguíamos por medio de la prolongación del QT. Bueno, pues resulta que ya ahora sabemos que no, la única forma de diagnosticar una trombofilia, tromboembolismo pulmonar, es haciendo un TAC. Y la razón por la cual comenzamos a investigar a esas pacientes, porque salía muy caro para muchos países estar haciendo esto, encontramos que midiendo en sangre la actividad del factor 10 activado, podíamos encontrar más fácilmente una paciente y el reporte podía estar mucho más rápido. En 2016, el 9.3% de las pacientes obstétricas en algunos países, lo cual es muy alto, era producido por un fenómeno de trombosis. Así vimos que los tromboembolismos venosos, que son los más frecuentes, no tanto como los arteriales, se ven 4 a 5 veces más en el embarazo. ¿Y por qué? Bueno, porque el embarazo es un estado hipercoagulante, ahora lo vamos a ver, y además tiene la fibrinolisis disminuida. Para peores, la proteína C y la proteína S tienen una inactividad en algún momento de la gestación. Entonces, esas son cosas que hay que comprender muy bien en pacientes. A veces utilizamos medicamentos nosotros, como hablábamos de la colestasis intrahepática, que es todo un tema ahora, y le damos el ácido uso desoxicólico para bajar los ácidos biliares, que son el oxicólico y el desoxicólico, y a estas pacientes se nos olvidó poner vitamina K y hacen una trombosis. ¿Por qué? Porque el ácido urso desoxicólico actúa sobre la vía del colesterol, entonces la vitamina K no se produce.
Entonces, cuando nosotros damos tratamiento para colestasis intrahepática, debemos tener en cuenta que tenemos que ponerle vitamina K semanal a la paciente, si no vamos a tener un problema severo con esta paciente. Como les decía, por dicha, porque es un poco más fácil tratar, el 80% de los eventos trombóticos en el embarazo son venosos. Lo que es interesante es que se descubre que del 20 al 50% de las pacientes embarazadas tienen que tienen un tromboembolismo son portadoras de trombofilia. Sin embargo, muchas no sabían que eran trombofílicas y tampoco por ser trombofílica va a desarrollar un problema. Porque la trombofilia depende de cuál factor. Hay unos más de alto riesgo y otros de bajo riesgo pueden producir alteraciones en la mujer embarazada. Como me decía, una vez me dijo en una conferencia un francés que la trombofilia, el embarazo se expone a ser trombótico. Y fue cuando comenzamos a hablar de una situación interesante que nosotros no sabíamos, que es el modelo celular, que ahora les explico, que es el nuevo concepto de lo que conocíamos antes como la cascada de coagulación, que ya no existe para nosotros clínicamente, la vía extrínseca, ni intrínseca, ni la vía común, en eso estábamos equivocados. Y lo usamos únicamente para hacer ejemplos de laboratorio in vitro, y eso vino a cambiar todo. Bueno, como muchos pacientes comenzamos a anticoagularlas, a muchos que habían señoras que habían perdido hermanas, familiares por eventos trombóticos porque tenían una trombofilia, también habían tenido pérdidas gestacionales por trombofilia, pacientes que habían tenido 5 o 6 y descubrimos que tenían una deficiencia, una mutación o una inactivación. Entonces comenzamos a darle tratamientos de anticoagulación en el embarazo y los seguimos sencillamente. Y nos dedicaron el 23 de octubre como el Día Mundial de la Trombofilia. Este año, el 2022, fue el primer día que la Organización Mundial de la Salud hizo el tema de la trombofilia como una de las más enfermedades que teníamos que ver como medicina perinatal. Yo les digo que no tengan miedo sobre esto y hay que tratar de buscarlo para ayudar a muchas pacientes. Perdón. Nada más un concepto. Ustedes saben que en la coagulación nosotros lo que tenemos que hacer es mantener la sangre libre de coágulos que ande libremente por todo lado. Y hay muchas enfermedades que tienen una obstrucción para el problema de la coagulación, como es el problema microangiopático que se produce en la preeclampsia, por una lesión vascular que es producida por una mala implantación, como lo que hablamos en preeclampsia, en la fisiopatología de preeclampsia ayer. Y luego de que preparar el cuerpo, la mujer embarazada, para que pueda evitar estas lesiones, se va a producir un coágulo. Ellos también tienen que ver cómo hacen después para quitar esa deformación, que es el sistema de fibrinólisis que se va a producir. Y también hay pacientes que tienen problemas como el PGE1A, que es el inhibidor del plasminógeno. Entonces vamos a tener un problema que no se puede revertir. Entonces todas estas cosas comenzamos a investigarlas. Recuérdense que cuando hay una lesión vascular, la primera parte que se va a producir es una constricción del vaso por diferentes integrinas y factores del colágeno y producidos por la matriz extracelular. La segunda va a ser el factor celular, que es producido por las plaquetas, y el tercero son los factores proteínicos de la coagulación, que ahora vamos a ver que siempre están en un estado simógeno, inactivo, y que tienen que recortarse para poder activarse. La contracción, pues lógicamente ya nosotros sabemos que es producida por endotelinas, tromboxanos, factores del colágeno del 1 al 7, etcétera, etcétera, que ahora vamos a ver. Las plaquetas actúan por una cuestión primeramente quimiotáctica, pero lógicamente después tienen que especializarse en su formación y cambiar su forma esférica a una forma más estrellada. Y yo a veces lo comparo como cuando en los muelles o en las marinas en diferentes países tienen esas estrellas de concreto. Bueno, igualmente es esto, y eso forma eso es la formación del trombo.
Y tiene que ver con muchas cosas. Antes pensábamos, por ejemplo, que el factor de von Willebrand era parte del factor 8. Y si ustedes leen la coagulación anterior, el factor 8 tenía una parte de agregación plaquetaria y otra parte que era el factor de von Willebrand. Pues no. El factor de von Willebrand anda libremente en la sangre y se activa dependiendo de lo que haya una lesión, y tiene que ver con la lesión del vaso también, como ahora lo vamos a ver. Lógicamente, cuando el vaso se abre, la matriz celular expuesta, la que va a hacer que formen las glicoproteínas especializadas en la formación de esta reparación, se den, y una vez que ya esté reparada, vienen las integrinas y tiene que fortalecer la unión el calcio, que es un factor de la coagulación. Esta es la forma estrellada que le decía yo de las plaquetas, que se hace para formar esa unión mucho mayor, porque ustedes saben que el trombo en una de las vías de la coagulación es inestable, y él tiene que ser fortalecido básicamente por una cuestión puramente mecánica. Recordemos que el fibrinógeno, que es parte de los factores de coagulación, tiene que tener una transformación para poder luego formar el trombo. Y este trombo tiene que ser estabilizado por unos complejos que se llaman diestasa, que ahora les voy a explicar. La hemostasia secundaria, que ya pasando de las plaquetas acá y hablándolos un poquito rápido por el tiempo, es dada por una serie de factores proteicos, donde los más importantes son como 44 factores proteicos y no solamente 12. Hay muchas enzimas que tienen que ver acá, hay muchas proteínas que tienen que ver acá, y también ahora encontramos genéticamente, igual que hablábamos ayer de la relación de los natural killer, que son las células que tienen que unirse a receptores K, que se llaman receptores KIR. Entonces esta unión lo que hace es, cuando nosotros nacemos, agarrar o tomar o unir sus ligandos, que son los antígenos de histocompatibilidad, y ya venimos nosotros genéticamente informados de que tenemos posiciones diferentes en cuanto a lo que es la coagulación y a la respuesta que nosotros tenemos. Entonces, si digamos lo más frecuente es que encontremos un ligando en el embrión que es KIR1 con antígeno de histocompatibilidad 1, es un niño que no va a tener problemas de ningún tipo. Pero si une por ejemplo, el HL2, que es un antígeno de compatibilidad diferente, o el 3 o el 6, va a tener no solamente predisposición para preeclampsia, restricción de crecimiento y otras enfermedades, sino que también va a tener problemas de coagulación y alguna trombofilia. Se ha descubierto, por ejemplo, la diabetes ya viene en el cromosoma 6, como lo decía el doctor García el otro día, las pacientes que van a tener diabetes en el embarazo. Entonces, bueno, y ahora la genética se nos metió en todo. Hablando de que las enzimas, los factores de coagulación están en una forma de precursiva, que se llaman enzimógenos, y luego tienen que cambiar. Hay algunos que son dependientes de vitamina K y otros que no, y esto ya ustedes más o menos lo conocían en lo que eran la cascada de coagulación. Bueno, pues aquí vemos que tenemos que los factores más importantes en lo que nosotros conocíamos son el factor 2, la proteína C, la proteína S, el factor 6, factor 8, factor 13, por ejemplo, y hay otras que son diferentes. En lo que es, digamos, ya esto lo conocíamos nosotros empezamos a ver las vías de la coagulación, que empezaba con el factor 12, y después cambió al factor 7, y después cambió al factor 5 para caer en el factor tisular como el primero que se encadena cuando hay un vaso recortado, un vaso que tiene una alteración capilar. Una de las cosas que a veces olvidamos en la historia clínica es preguntarle a la paciente que si tiene algún problema, si no le hacemos anticuerpos de hepatitis o no vemos algunas cosas que pueden estar dañando el hígado, y que es el factor, el órgano principal de formación de los factores de coagulación. Entonces los pacientes, por eso es que, digamos, un paciente con una cirrosis está predispuesto a tener un sangrado en cualquier momento. Es lo mismo, el mismo cuadro.
Y esto es una de las cosas que más me gustó de encontrar. Porque cuando a mí me comenzaron a decir que ya no existía esto de la cascada de coagulación, de la vía intrínseca, extrínseca y todo, digo yo, no vamos a poder manejar pacientes, ¿cómo vamos a saber si eso es lo que sabíamos nosotros, eso es lo que hacíamos? Más o menos esto empezó en el 2012, 2013, por ahí, los grandes estudios de 2014 y 2016. Este fue un cuadro en el que yo participé para formarlo de el modelo celular. Pero no nos compliquemos, ustedes ven muchas rayas por ahí, muchas cosas. En realidad es una vía de iniciación que inicia con el vaso roto y la activación del factor tisular. Y se vienen activando diferentes complejos. El complejo de iniciación principal, que es formado por el complejo diezasa, que es el factor 3 activado con el factor 7 activado, y este va a activar otras funciones. Y de hecho ya se está preparando en la vía de amplificación la plaqueta activada. Entonces, si las plaquetas son las primeras que van a funcionar, ¿por qué se activan? Bueno, se activan, pero todavía no van a formar un trombo estable y para eso se necesita la vía de amplificación. Y luego viene la vía de propagación, entonces, ¿qué tiene que ver también con otros complejos? Eso me gustaría explicarlo más, pero por una cuestión de tiempo, pues vamos a ir un poquito más rápido, pero si quiere les dejo toda la charla para que la vean. Hay varias publicaciones sobre esto que también pueden encontrar, que son muy bonitas. Muy bien, el producto final entonces del modelo celular va a ser la trombina, que es poco suficiente, pero después se va a formar un trombo mucho mejor cuando se activa el factor 9 y también tiene que ver el factor 13. Después va a haber un fenómeno de regresión. Yo siempre le digo a los estudiantes que es como cuando uno está repellando una pared. Bueno, no creo que todos hagamos eso, pero cuando ponemos cemento y todo, o estamos haciendo una soldadura y queda esa pelota, luego tenemos que pasar lo que llaman un metao, que tiene un disquito y para afilarlo. Bueno, eso es el fenómeno después de que va a ser el último fenómeno cuando se inicia la fibrinolisis, porque realmente si vamos a dejar, como sucede en la preeclampsia, que se queda ese gran trombo y las plaquetas al pasar por ahí se van a fraccionar, en los glóbulos rojos al pasar por ahí se van a fraccionar, y por eso antes en preeclampsia teníamos que ver esquistocitos y esferocitos y todo eso, y esas ¿cómo se llama? Esferas en la morfología de los glóbulos rojos. Bueno, para que esto se revierta tiene que producirse esto. El embarazo, como les dije, se expone a una trombofilia. Y se expone porque tenemos que tener un cambio adaptativo fisiológico que no puede ser. Si nosotros funcionáramos con un modelo celular que no está funcionando, en el embarazo vamos a tener un gran problema, porque el embarazo es un estado hipercoagulable. Tenemos fenómenos de implantación de la primera oleada trofoblástica, la segunda oleada trofoblástica. Tiene que haber ruptura natural de las ¿cómo se llama? Ruptura natural de los capilares. Y tiene que haber una remodelación vascular, que les dije que pasaban de vasos de resistencia a vasos de capacitancia, todo eso. Un vaso en el embarazo tiene que perder todo, el endotelio, la íntima, la muscularis, todo. Y tiene que formarse en vasos de capacitancia. Y les expliqué también ayer la razón, digamos, por las cuales se producen los tapones citotrofolásticos, porque las primeras 9 semanas el citotrofolasto ha producido un taponamiento a nivel vascular para que crezca el embrión, porque el crecimiento embrionario es hipóxico. Es la razón por la cual les decían que la aspirina no se puede dar en las primeras semanas. Bueno, pues tenemos todos estos fenómenos de implantación, de renovación vascular, y el embarazo tiene que adaptarse para seguir adelante, y son todos estos los cambios que produce. Hay un estado hipercoagulable, una disminución de la actividad coagulable, una disminución de la fibrólisis, y el potencial trombótico mecánico no podemos olvidarlo. Acuérdense que la paciente va a tener una compresión a nivel uterina, el retorno venoso va a estar disminuido, además hay un problema con la bomba muscular inferior que es como un segundo corazón para nuestro cuerpo. Entonces todo eso, además tenemos un problema de insulinoresistencia y un problema de hiperlipidemia. Y si volvemos a la preeclampsia, los receptores tirosina quinasa tienen que ver muchísimo con esto, porque
esos tienen que producir una activación también, que sería un segundo forma de retorno de la coagulación en la paciente embarazada. Así bien, en el embarazo hay una condición interesante con los factores de coagulación. Una cosa interesante que se me olvidó decirles: cuando a vos te preguntaban, ¿usted conoce la cascada de coagulación? ¿Sí? Ok. Dígame todos los factores. Y uno comenzaba, el 1 es el 2 es el 3 es esto y todo. El quinto es el calcio. Y el sexto no existió nunca. El sexto no existió nunca. Entonces, interesante. Y así nosotros estudiamos la cascada de la coagulación. ¿Y qué pasa, doctor, con el sexto? No, pues está inactivo. No existía. Y eso fue un error. Y ahí fue cuando comenzó a cambiar esto. Bueno, la cuestión es que todos estos factores están aumentados. Entonces el embarazo tiene que prepararse para evitar este gran fenómeno de hipercoagulación que se produce. Además hay una resistencia al anticoagulante de la proteína C, que ustedes saben que activa o inactiva el factor 5, y a veces la deficiencia del factor 5, que es la enfermedad de Leydig, no es la culpable por así una mutación, sino que es la proteína S y la proteína C. Entonces esto nos va a producir un gran fenómeno, y puede haber a nivel neonatal la deficiencia de la C y S va a producir una muerte fulminante del niño cuando nace. Entonces eso tenemos que reconocerlo, y nunca deben medir, o sea, si una paciente hace una trombosis la van a tratar. Eso es lo que yo quería llegar. Tenemos que tratarla, porque nosotros no podemos hacer estudio de trombofilia en la mujer ya embarazada. ¿Por qué? Porque la proteína C y S se mide por porcentajes, y la vamos a tener alterada en el embarazo y vamos a creer que tiene una trombofilia. Entonces eso tiene que hacerse antes del embarazo. Entonces por eso tenemos que hacer una detección con historia clínica. Y entonces la probabilidad de que una paciente haga una trombosis en el embarazo sí es alta, sí es muy alta, pero en pacientes que han tenido efectos trombóticos antes. No es que vamos a ponernos a descubrirlo ahora y si usted tiene esto y todo. Como hablábamos ayer de la metiltetrafolato reductasa con el doctor García, por ejemplo, que también es otro tema de un problema de coagulación. Y aparte de eso, el inhibidor del plasminógeno, que es el PLA1, aumenta 5 veces y la fibrinolisis está disminuida. Hijo, si el embarazo es un estado hipercoagulable y además tenemos la fibrinolisis disminuida, ¿qué vamos a hacer? Entonces, este es el impacto que tiene una paciente en el embarazo, que está totalmente neutralizada en el embarazo por muchas cosas que vemos, pero en realidad que el problema son las pacientes que nosotros no detectamos en la historia clínica que tienen trombosis. Y si la paciente te dice, no, yo no tengo trombosis, nunca he tenido trombosis, no, nunca, solo mi hermana, es una línea directa, y estas pacientes tienen que dársele tromboprofilaxis, porque van a hacer una trombosis ya por un estado hipercoagulable del embarazo. Entonces, en este cuadrito podemos ver los factores de riesgo. ¿Por qué es importante los factores de riesgo a nivel de trombofilias ya conocidas? Bueno, porque son pacientes que nosotros debemos tratar. Las pacientes que tienen un bajo riesgo de una trombofilia no las tratamos, porque ya sabemos por experiencia que solamente que se unan a otros factores heterocigotos podrían producir un factor de riesgo. Y así tenemos la proteína S y C homocigota, pero ojo, yo le tengo miedo a las heterocigotas también de proteína C y S. El factor de Leydig, que produce hasta un 17% más, sobre el 3 al 5% de más riesgo que tiene una mujer embarazada de tener una trombosis. O sea, que este sí es un problema, el factor 5. Después tenemos la deficiencia antitrombina, el síndrome antifosfolípido, que solo por tener síndrome antifosfolípido la paciente ya debe tener tromboprofilaxis. Y les voy a enseñar ahora que es súper sencillo tratarlas, pero no debemos tenerle miedo, porque ya hay mucha casuística de más de 30 años anticoagulando pacientes embarazadas con muy buenos resultados. Y las trombofilias combinadas a veces sí tenemos que ver, sobre todo si tienen alguna historia de trombosis, cuando los genes heterocigotos se juntan. Si me preguntan, bueno, ¿y es muy caro hacer un estudio de trombofilia en una paciente embarazada? En realidad sí, pero actualmente, ya después del día 23, está subvencionado por la OMS. Entonces, para bajar los costos a los diferentes países,
se hizo un sistema de hacienda para bajar impuestos y ahora está costando aparente en la mayoría de los países $200 hacerlo, que sería, bueno, $200. Pero antes nos costaba $500, $800. Yo llegué a hacer en pacientes hasta de $1,000. Entonces, por lo menos aquí nos beneficiamos de hacer este impacto. ¿Y a quiénes se lo vamos a hacer? A las pacientes que tengan riesgo, a las pacientes que tuvieron antecedentes de trombosis, o a las pacientes que decían: mira, doctor, yo nunca tuve trombosis. No, nada, nunca. Pero cuando tomaba pastillas anticonceptivas, se me ponían las piernas de diferentes colores o me hacían muchos capilares. Esta paciente tiene un riesgo. Y el problema que nos enfrentábamos es: ¿qué le íbamos a dar después de anticonceptivos a estas pacientes? Pues resulta que el efecto trombótico de las gestágenos orales es el estradiol. Entonces le damos un progestágeno, nada más. No va a tener menstruación probablemente, pero le va a ayudar para evitar el riesgo que tenga ella. Podemos usar el levonorgestrel o podemos usar el etogestrel para pacientes para la anticoagulación, la anticoncepción. Esas son diferentes cosas porque yo quiero dejarles la charla para que ustedes vean las diferentes entidades que podemos tener con proteína C, que decía que causaba la púrpura fulminante del neonato, y que es importante si se une a otras trombofilias, lógicamente, y la proteína C tiene que ver con el factor 5, muy importante en la vía del modelo celular. Tenemos la deficiencia y mutación del factor 2, sobre todo, bueno, esto es otra cosa importante, cada factor tiene su alelo. Igual que la metiltrifolato reductasa tiene la 66C7 y la A120, esta tiene la G202, que es la más importante. Entonces hay que pedir siempre en el laboratorio, y no tiene un costo adicional, que te dé, si hay una mutación o una ausencia del factor, que te diga cuál es el alelo que está aquí funcionando. Déficit de antitrobina del 2, las diferentes alteraciones que se produce la proteína C y la S y las combinaciones, el factor 5 que se ve en un 5% en Europa y se ha detectado en un 3% en diferentes países en Latinoamérica. La más frecuente de las trombofilias aparente en Latinoamérica ha sido la metiltrifolato reductasa. El factor 13, que lo tomábamos desapercibido, y me acuerdo cuando estaba más joven, que el factor 13 no era un problema. No, factor 13 no, déjalo así, eso no va a tener ningún problema. Y es súper importante porque igualmente es un estabilizador del colágeno y tiene que ver con la firmeza del trombo. Entonces, y tiene que ver con la respuesta de la matriz extracelular expuesta cuando un vaso se rompe. Esto es un cuadrito que también les voy a dejar a ustedes en la presentación, en el cual nos dice, dependiendo de cuál trombofilia o de cuál factor está activado, lo que nosotros debemos hacer para tener un pronóstico con las pacientes de cuáles pueden producir una trombofilia, un problema trombótico o no. El 50% de las pacientes que han tenido un tromboembolismo venoso en el embarazo son trombofílicas y no lo sabían. Entonces son pacientes que cuando han tenido un problema de trombosis, que si el problema de trombosis es mínimo, digamos, y es común en lo que llamamos trombosis común, que es en miembros inferiores, pero tenemos también pacientes embarazadas con trombosis en la arteria mesentérica, trombosis a nivel de arteria cerebral media, y a veces descubiertas en una paciente que tiene una restricción de crecimiento intrauterino, que le hicimos una cerebral media y se veía rara. O sea, porque ya cuando uno ha hecho tanto Doppler de cerebro, sobre todo si hacemos neurosono, estas pacientes, en pacientes con restricción de crecimiento, que el Doppler es solamente para restricción de crecimiento en este sentido, y vemos esas arterias cerebrales que las buscamos en la parte anterior del esfenoides y las vemos tortuosas. Y vemos una parte totalmente dilatada y la otra totalmente constricta. Ustedes saben que los vasos muchas veces nosotros los seguimos por sus reflujos. Bueno, la arteria cerebral no puede tener reflujo porque no existe el reflujo. Puede tener ausencia de la diástole, pero no puede tener esa forma. La forma de la arteria cerebral media es diferente. Entonces, a veces vemos trombosis también a nivel fetal.
Eso es lo que quería decir, que hay trombosis a nivel fetal en pacientes trombofílicas con que ya traen una herencia genética que por alguna razón epigenética se desencadenó en el feto. Entonces, eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. La morfología. Yo les hablo mucho a los estudiantes de la morfología en el Doppler. Vos ves una arteria uterina y ya sabes que está alterada. Vos ves una arteria umbilical y ya sabes que está alterada solo con verla. El ducto venoso, ya lo viste, ya. Está alterado, no tiene la onda. Entonces, eso es una cosa de percepción visual que es interesante desarrollar también. La trombofilia entonces se asocia a pérdidas recurrentes, son aquellas pacientes, y es una de las cosas que nosotros vemos de pacientes que han perdido un montón de bebés con la recesión de crecimiento intrauterino, con óbitos de origen inexplicable. Podría ser uno de estos que estaba hablando, preeclampsia, desprendimientos de placenta y eventos trombóticos. Hay diferentes estudios, ustedes leen estudios menores al 2014 y algunos no avalan en los estudios de trombofilias, otros sí los hablan, hay diferentes escuelas sobre esto. Ajá. Pero por el tiempo vamos a pasar nada más a que el resumen de las pacientes con trombofilia que se exacerban los problemas de coagulación. Ahí puede haber un efecto coagulante o una disminución de los efectos anticoagulantes en la mujer embarazada. La metiltrofolato reductasa, que se está hablando mucho, que tiene que ver mucho con genética, es una enzima. Esos son los dos más frecuentes que tiene. Ustedes ven que el C667 es el más frecuente, se ve mucho, 16% de los pacientes con trombofilia tienen que ver con la metilación, tiene que ver con nuestra adaptación al cáncer, a las enfermedades virales. Es una de las razones por las cuales se ha visto en pacientes que parejas con HIV que no desarrollaron HIV porque tenían una cantidad aumentada de metiltetrafolato reductasa, etcétera, etcétera. Entonces, ha servido para esto. El tratamiento de la metiltetrafolato reductasa es solamente con ácido fólico en el embarazo. Entonces, si vos le vas a dar 1 miligramo y esta paciente tiene metiltetrafolato reductasa reducida, homocigota o heterocigota, se la subís a 5 miligramos. Y ahora se recomienda, como decía el doctor García de México, usar tanto el hombre como la mujer ácido fólico para evitar precisamente nuestro envejecimiento y también evitar el problema de cáncer de lo que estamos propuestos por nuestra edad. Y además, esto es causa de muerte en hombres jóvenes, en mujeres jóvenes también, y es causa de muerte en el adulto porque puede producir un infarto, un accidente vascular cerebral. Pero para esta no se usa trombofilaxis. Bueno, estos son los estudios de SAF que también les voy a explicar algo interesante. Cuando ustedes tienen un síndrome antifosfolípido van a mandar anticardiolipinas, el factor lúpico, y si están alterados es un síndrome antifosfolípido. La glicoproteína B solo sirve para ver el pronóstico de este síndrome antifosfolípido ante un problema de trombosis. Entonces, si la paciente tiene, además de síndrome antifosfolípido y tiene la glicoproteína alterada, este SAF va a producir un efecto trombótico. Entonces, ¿la glicoproteína para qué es en el SAF? Para pronóstico de trombosis en diferentes pacientes. Entonces, ¿cuáles pacientes vamos a darles anticoagulación? Hay que tener dos términos interesantes, si se anticoagula o si se le va a dar profilaxis anticoagulante a la paciente. Y yo no le tengo miedo a la anticoagulación. ¿Por qué? Porque lo veo con mis pacientes durante muchísimos años y ya lo hemos visto durante muchos años en muchos pacientes, que la paciente puede vivir bien con tromboprofilaxis o con anticoagulación plena. Entonces, nosotros conocemos pacientes que usan warfarina y la warfarina es un inhibidor de la vitamina K y la vitamina K depende de muchos factores, más de 5 factores de la coagulación. Y solo hay una indicación para la mujer embarazada que venía anticoagulada con warfarina, que es la paciente que se le puso una válvula mecánica. Y sí o sí tiene que usar warfarina. ¿Y es mala la warfarina? Sí, la warfarina se asocia con problemas neonatales, que lo digan las neonatólogos aquí, neonatólogas, porque resulta que se asocia con un dismorfismo a nivel fetal, que ahora les voy a explicar, pero debemos tener la conciencia que si tenemos que dar a una paciente con una válvula mecánica, que ya se ven pocas, nosotros sí tuvimos bastantes, hay que darla menos de 5 miligramos y seguir los INR y seguir el TPT y el TP
para ver si estas pacientes están anticoaguladas adecuadamente. Porque si lo bajamos, probablemente vaya a pasar un problema de coagulación. Usamos también las heparinas no fraccionadas, que son antagonistas del factor 10 activado, y usamos las heparinas de bajo peso molecular. Puse los nombres, no debiera, pero los conocidos son enoxaparina y la clexane, que también son inhibidores del factor 10 activado, pero mucho más potentes que la heparina no fraccionada. Y ahora salió una que se llama la fondaparinux, que es uno que es aliado para aquellas pacientes que tienen alguna contraindicación del uso de anticoagulantes de este tipo. Estos son diferentes cuadros en las diferentes condiciones del embarazo donde nosotros debiéramos anticoagular o poner profilaxis anticoagulante. Las trombofilias de riesgo son las que generalmente nosotros le ponemos. Si una paciente tiene una trombofilia, vamos a darle profilaxis y ahora les explico cómo. Y si una paciente tuvo, además de trombofilia, un evento trombótico, o no es conocida trombofílica, pero tuvo un evento trombótico, o tiene un familiar de línea directa con una trombosis, o tuvo una trombosis, un evento trombótico, debemos nosotros darle una profilaxis. Entonces, para correr y hacer esto, esos son los cuadros de cómo ponemos nosotros las heparinas de bajo peso molecular. Tenemos que enseñarle a la paciente que no debe ser cerca del ombligo por toda la circulación linfática que hay ahí. Tiene que ser por lo menos a 2 centímetros del área periférica del ombligo. Ahí están las formas de poner la subcutánea, la heparina subcutánea, y es la misma que se pone también para pacientes diabéticas, así que nos sirve ese cuadrito para nosotros. Entonces nosotros tenemos una paciente, y este es el evento, tenemos una paciente que tiene una trombofilia, que sabemos que la tiene, una historia, o tiene un evento trombótico. Esta paciente solo le vamos a dar antiprofilaxis. ¿Cómo la damos? A 1 miligramo por kilo por día subcutáneo, nada más. Si la paciente pesa 60 kilos, le damos 60 kilos. Por ejemplo, el clexane, que tiene en diferentes países 40 miligramos, le damos una ampolla y media, y la otra podemos guardar el otro poquitito en la nevera. Generalmente vienen jeringas ya la proporción y todo, entonces guardamos la jeringa con el mismo estuche. 1 miligramo por kilo, muy fácil y ya está. Cuando es profilaxis, nosotros no tenemos ningún problema porque no hay que medir la profilaxis. Si la paciente hay que darle coagulación plena, es diferente porque damos 1 miligramo por kilo cada 12 horas subcutáneo, y hay que estar midiendo la activación de el factor 10, que es una prueba que no es cara, que es barata y que podemos utilizarla. Ustedes preguntarán por qué hay una cebolla ahí en esa gráfica, ¿verdad? ¿Alguien sabe por qué? Porque es el anticoagulante natural. A veces, y esto me gusta a mí de medicina natural muchas veces, una paciente con asma en un pueblo, ¿qué hacían con el asma? Le daban tinta de café. Es una metilsantina, igual que la aminofilina, el café. Bueno, pues la cebolla es un anticoagulante. Entonces, es interesante, ¿ven? Bueno, entonces, cuando nosotros no tenemos en nuestro país heparina fraccionada, entonces nosotros podemos usar la heparina no fraccionada. Aquí en todo el mundo hay. No existe un país donde no haya heparina no fraccionada, y la damos 5,000 unidades cada 12 horas. Si la forma profiláctica de darla es 5,000 cada 12 horas, pero algunas pacientes sí tenemos que anticoagularlas con estos. Ya nosotros en algunos países hemos perdido la técnica de dar la heparina no fraccionada, porque ya incluso ni la usamos, nos queda más barato usarlo. La misma paciente se lo puede llevar para la casa, ella misma la tiene en su nevera y todo, y se le da. Ahora, posparto es interesante. Cuando una paciente está anticoagulada, ya sea, cuando tiene profilaxis no hay ningún problema. Cuando tiene profilaxis se sigue 6 semanas la profilaxis con clexane o con heparina no fraccionada, y a las 6 semanas se le quita así. Bueno, ya pasaron las 6 semanas posparto, puede quitárselo. Porque acuérdense que en el posparto hay todo un fenómeno, ¿verdad? De gasto cardíaco, de volumen plasmático, resistencias vasculares periféricas, y tiene que haber una adaptación, y eso puede producir un problema. Si la paciente tomaba warfarina antes y se la quitamos para cambiarlo por clexane, que es lo ideal. Si confiere un riesgo la warfarina, entonces
es mejor usar Clexane profiláctico, porque es menos dañino para el cuerpo. Si usamos en el posparto, entonces tenemos que revertir el proceso. Si ella usaba warfarina porque tenía una válvula mecánica o tenía cualquier otra cosa, debemos revertir el proceso. Y lo revertimos sin quitarle el Clexane y vamos dándole la warfarina a la paciente de nuevo a la dosis que ella tiene, midiendo los INRs. Entonces, cuando se mantenga entre 1 y 2, ya podemos quitar la warfarina, ya podemos quitar el Clexane y seguir con la warfarina, el paciente tranquilo. Lo hemos hecho miles de veces, nunca pasa absolutamente nada y es muy fácil. Pero como ya les dije, a nosotros como obstetras nos daba miedo anticoagular pacientes. Entonces, si ustedes lo ven, las pacientes tienen un gran beneficio. Las pacientes tienen una sensación de que de verdad les ayudaste porque estaban solas. Las pacientes trombofílicas o que habían tenido un evento trombótico, tenían pérdidas gestacionales, si no diagnosticábamos que era lo que tenía, y lo más fácil para diagnosticar era un SAF, y la mayoría no tenían el SAF, entonces, que es el síndrome antifosfolípido, estas pacientes estaban solas porque nosotros no las queríamos ver y tampoco el hematólogo. Y el hematólogo se tiraba la tortilla para el obstétrico y el obstétrico para el hematólogo y nada. Y para nosotros ahora es más fácil tratarlas. Así que esto es el aporte.